Muy bien, buenos días a todos y a todos. Bienvenidos al seminario online sobre prácticas restrictivas que organizamos desde Plena Inclusión Castilla-La Mancha. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta, para poner en contexto, que las restricciones tradicionalmente se han aplicado a personas con discapacidad que presentan problemas de conducta y que, sobre todo, solían ser sujeciones físicas y farmacológicas. Desde el programa de salud mental se intenta acabar con este tipo de medidas y se aboga por un acompañamiento a la persona y una prevención en lugar de estas medidas. Acompañamiento a la persona que también va más allá, como es el acompañamiento a las entidades y a la familia. Hoy en día, cuando hablamos de restricciones, el concepto es mucho más amplio y nos referimos a limitaciones impuestas a la libertad, a la autonomía y a la capacidad de tomar decisiones de las personas con discapacidad intelectual, y a menudo basadas en percepciones erróneas o paternalistas sobre sus capacidades. Estas restricciones pueden manifestarse de diversas maneras y en diferentes ámbitos de la vida. Desde Plena Inclusión Castilla-La Mancha, trabajando en prácticas restrictivas hacia las personas con discapacidad, ya sean físicas, farmacológicas o de cualquier otra índole. Y por ello, desde el año 2022 hasta el año 2024, hemos participado en un pilotaje de Plena Inclusión en España, de la mano de 4 de nuestras entidades, como son Asprona, como son APAN, como son Autrade y como es Afanias. Y con ellas hemos comenzado esta andadura, para que pudieran valorar cómo estaban el de restricciones en los diferentes servicios y comenzar ese cambio. Muchas veces hay cosas que hacemos que no parecen restricciones, pero son obligar a alguien a hacer algo que no quiere hacer, no dejar que alguien haga algo que sí quiere hacer. Hoy, para poder volcar todas estas informaciones y todas estas buenas prácticas que se han ido valorando y observando durante estos años, estos 3 años, 22, 23 y 24, contamos con 4 de nuestros compañeros, como son Esperanza, de Asprona, Fran, de APAM, Estefanía, de Autrade y Silvia, de Afanias. Así que hoy, asimismo, también ha participado nuestra compañera Marta, del Servicio de Apoyo a Familias de la Federación de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, pero desafortunadamente no nos puede acompañar en este día y pues esperamos que entre todos podamos sacar provecho de esta jornada y compartir estas experiencias con nosotros, que seguramente pues, nos van a enriquecer a todos. Así que nada, pues espero que la jornada sea un éxito y que nos veamos próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, bienvenidos a todas y a todos al seminario de reducción de prácticas restrictivas. Yo voy a estar un poquito sustituyendo a Marta, la compañera del Servicio de Apoyo a Familias, que como decía Daniel, no ha podido estar con nosotros. Desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte. Y bueno, voy a compartir la pantalla y a darle paso a la presentación que hemos preparado. Espero que se vea bien. Bueno, pues en este pilotaje de reducción de prácticas restrictivas, el equipo de Castilla-La Mancha, como ha comentado Daniel, estaba representado por Francisco de APAM y Onela, compañera de Afanias. Hoy tampoco ha podido estar ella presente y va a comentar su parte la compañera Silvia de Afanias, Esperanza Ruiz de Asprona y también Estefanía de Autrade, junto a mi compañera Marta del Servicio de Apoyo a Familias. ¿Qué queremos trasladar con este seminario? Pues dos ideas principalmente: sensibilizar sobre el uso de prácticas restrictivas y la experiencia que ha tenido el equipo de Castilla-La Mancha en este pilotaje nacional sobre reducción de estas prácticas. Antes de comenzar, y bueno, aunque Daniel también ha hecho alusión a ello, las prácticas restrictivas, esto viene en el documento en lectura fácil, que también luego os pasaremos toda la documentación cuando finalice el seminario, es cuando reducimos la libertad de decidir, actuar o moverse de otra persona. Lo hacemos de forma deliberada, es decir, de forma voluntaria y después de haberlo pensado. Una práctica restrictiva también es obligar a alguien a hacer algo que no quiere hacer o no dejar que alguien haga algo que quiere hacer. Las prácticas restrictivas las puede hacer una o varias personas
Y esta definición la realizaron profesionales de la salud del Reino Unido en el año 2014. Por contaros un poquito la participación así de forma resumida en el pilotaje, en el año 2022 comenzamos con la sensibilización, una primera aproximación a las prácticas restrictivas y reflexiones. También hubo formación o sesiones con Bill de la mano de Edwin Jones y Sarah Leite. Bill, para que sepáis, es una organización de Reino Unido experta en la aplicación de prácticas respetuosas con las personas con discapacidades del desarrollo que además presentan conductas que nos preocupan, así como en la capacitación y acompañamiento de los equipos para mejorar estas prácticas. También, a la vez de las formaciones y sesiones con Bill, se elaboraron planes de reducción de restricciones. Hubo una parte de feedback y acompañamiento, una labor de apoyo y acompañamiento a entidades y orientación para la elaboración de los consentimientos informados y la presentación de la herramienta de análisis libre, que es la herramienta con la que se evalúa. Y también el Congreso de Sevilla, en el cual hubo una ponencia y taller con Bill, que vinieron. En el año 2023 hubo sesiones de feedback para entidades que ya estuvieron el primer año y sesiones formativas impartidas por los diferentes equipos autonómicos. Hubo también una parte de feedback estatal, se introdujo el cuaderno de bitácora, ahora os lo comentamos así de forma muy breve, pero bueno, ahondaremos un poquito más en él y os lo pasaremos también como documento. Y una parte de feedback con Bill, que estaba centrada en la tarea de recogida de información, qué se estaba evaluando, cuál era el objetivo, etc. Por la parte de Castilla-La Mancha, hubo una sesión de liderazgo junto a Galicia, contando la experiencia en el liderazgo, cómo empezamos, dónde estamos en metodologías preventivas, fortalezas y logros, aspectos a mejorar, nuestros retos, etc. Y también hubo un encuentro estatal. Fue un encuentro, un congreso de plena internacional en el que hubo un taller de eliminación de prácticas restrictivas dirigido por estos dos ponentes de Bill. Y en el año 2024, que fue el último año del pilotaje, se presentó el plan de trabajo y estudio de control. Fue dedicado exclusivamente en el año 2024 a restricciones farmacológicas. Hubo una parte de personalización, respuestas al cuestionario sobre el estudio experimental de análisis sobre medidas restrictivas farmacológicas, y este cuestionario se volverá a administrar después del pilotaje para ver la diferencia entre los resultados. También hubo una parte para evaluar el impacto sobre el control de sus vidas, análisis de cómo afecta la sobremedicación en las personas a las que prestamos apoyo y que registramos, el resumen de cómo va el estudio de casos y feedback sobre la recogida de datos de nuestras entidades. También en el 24 hubo un asesoramiento por parte de los formadores sobre consentimientos informados a usuarios y familias para la utilización de restricciones farmacológicas. Una parte de auditoría farmacológica. Se trabajó sobre la Instrucción 1 del 2022 de Fiscalía General del Estado. Con la información de las entidades se realizó un informe para valorar, digamos, la situación global. Una píldora formativa con Bill sobre 6 estrategias para lograr un ambiente saludable en nuestra entidad y una evaluación del impacto. Se evaluó cómo nos encontramos en nuestra entidad en cada una de esas 6 estrategias preventivas. Y por último, unos resultados y cierres. Se realizó un informe sobre la instrucción de Fiscalía con los resultados de todas las entidades, una valoración general, experiencias personales y planes de mejora en nuestra entidad. El trabajo que realizaron las entidades de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, pues a continuación ahora lo van a ir contando cada uno de ellos. En primer lugar, comenzará la compañera Esperanza de Asprón. Cuando quieras. Bueno, buenos días, gracias Virginia. Pues cuando nos llevamos este proceso y este pilotaje o prototipo al contexto de nuestras asociaciones, en el caso de Asprona no sabía si empezar diciendo que había sido más complicado que complejo o ambas cosas, ¿no? Por eso la frase de lo complicado se puede simplificar, lo complejo se gestiona. Entonces, tener en cuenta que Asprona es una asociación provincial que está presente en 10 localidades con más de 400 trabajadores atendiendo y acompañando a 1.903 personas con discapacidad y a sus familias. Y esto, bueno, en el modo en que hemos afrontado la reducción de restricciones, añadía cierta complejidad. Puedes pasar, Virginia.
nuestros aspectos claves, entonces apostamos porque el concepto de restricciones llegara a todas y a todos en todas partes. Decía, ¿no? A todos los profesionales, personas con discapacidad, familias, en los diferentes servicios, desde los servicios de atención temprana, educación ocupacional, centro de día, capacitación, vivienda y residencias. Por otro lado, un aspecto clave fue que el liderazgo del equipo de portavocía, que es un equipo de representantes que eligen las personas con discapacidad y que asumieron el tema de las restricciones en la medida en que son un grupo activo y activista en la defensa de los derechos y acogieron este tema para trabajarlo en el ámbito de los servicios. Ahora os cuento un poquito más detalladamente en la siguiente presentación cómo ellos, ejemplificaron las restricciones que tenían en los servicios y también lo vincularon a las que tenían en sus hogares. Otro aspecto clave para nosotros fue vincularlo con la línea ética de nuestro plan de acción, varios años, ligado, ¿no?, al buen trato a las personas, al reconocimiento de la dignidad de todas las personas y a situar a las personas en la vida, siendo capaces de generar planes de vida libremente, tomando y participando en las decisiones, llevando en su mochila sus propios recursos y acompañados por los que ellos quieran, digamos, ¿no? Situar la ética en la vida. Vale, si nos situamos también un poquito en el cronograma que explicaba Virginia, en el 2022 y aprovechándonos de la formación y de los documentos que hubo en lectura fácil, la idea es que todo el mundo tuviera claro de qué hablamos cuando hablamos de restricciones, ¿no? Ha empezado así Daniel también, que es posible durante un tiempo las hubiéramos asociado solo a las restricciones más de tipo mecánico, físico, farmacológico, cuando había todo un mundo ahí de cosas que no dejan que las personas, ¿no?, se desarrollen. Las de tipo psicológico y social, cuando las personas con discapacidad tomaron conciencia de qué eran, pudieron expresar si las estaban sufriendo o no, y eso fue muy importante. Por otro lado, informar a todos los equipos fue un trabajo que se hizo en las reuniones de trabajo profesionales, en las asambleas que tienen las personas con discapacidad, en los encuentros que tenemos con las familias. Digamos que extendimos, ¿no?, a hablar de restricciones en todos esos ámbitos. Las personas con discapacidad, en la boca de los portavoces, por ejemplo, les pidió a la junta directiva, les dijo, ¿no?, habláis muy rápido y no entendemos lo que nos queréis decir. Cuando habláis de nosotros en público, nos llamáis chicos y chicas de Asprona. Las actas de las reuniones no se entienden bien y no nos enteramos con mucho tiempo de antelación cuándo van a ser las reuniones de la junta directiva. Entonces, bueno, oír esto de la voz de las personas con discapacidad creo que impactó y caló mucho en las personas que trabajamos en Asprona. Después se hizo ese listado de restricciones y en el 2024 utilizamos la herramienta libre, empezando con un centro de día en una zona en particular para después animar y generalizar a que se hiciera desde todos los servicios. Lo cierto es que en Asprona nos hemos descolgado un poquito más el último año con la parte de las restricciones farmacológicas y este trabajo está pendiente de elaborar un poco más, que honestamente nos quedamos un poco descolgados ahí. Pues adelante, Virginia, si quieres. Vale, de este listado de restricciones que se hizo en todos los servicios, en todas las localidades expresadas por las personas con discapacidad, pero después volcadas en una tabla compartida donde había profesionales que asumían la responsabilidad de planificar la reducción de esa restricción y una temporalización. Se hizo un informe final con un montón de gráficas, ¿no?, que nos dieran pistas de qué había pasado. Y bueno, como hay muchas gráficas, como detalle os diré que se recogieron 115 restricciones en toda Asprona, que mayoritariamente las restricciones había más recogidas en los centros de día, ¿no?,
que tiene sentido, que las personas con más necesidades de apoyo han sido las personas que tradicionalmente han sufrido más restricciones y que se recogieron, por ejemplo, 13 de carácter biológico, ¿no? Físicas, mecánicas, farmacológicas, y que fueron también en su mayoría restricciones de tipo psicológico, 73, y de tipo social, creo que 47, no veo muy bien el número ahora, ¿no? Pero me parecía significativo recoger esta gráfica por lo que os decía al principio, por tomar conciencia de que las restricciones van más allá de, ¿no?, de una restricción mecánica. Los portavoces hicieron un trabajo de difusión para que llegara también a las familias del ámbito de la comunidad. En redes sociales hubo, creo que fueron 8 vídeos, y os dejamos 2, uno que protagonizan personas con discapacidad, el siguiente son familias, y expresan de qué manera les gusta que le traten y de qué manera no les gusta. Y si sale bien la tecnología, pues será genial. ¿Sabes qué es una restricción? Quiero hacer una cosa, pero no me dejan. Vosotros, la familia, si podéis ayudar a mejorar nuestras vidas. A ver, no me gusta que no me deje hacer las cosas sola, de comprarme la ropa. No me gustaría tomar pastillas ni medicamentos sin saber por qué y para qué me los tengo que tomar. No me gusta que no me dejen ir al velatorio o entierro de algún familiar o amigo. Me gusta hacer mis cosas de mi vida yo sola. Me gustaría saber para qué me los tengo que tomar y que me lo dijeran. Me gustaría saber cuándo va a fallecer un amigo o familiar, y me gustaría que me dijeran cuándo es el entierro o el velatorio. Me llamo Carmen, soy hermana de una usuaria de Asprona, del centro de Asprona de Tobarra, y hago este vídeo para contaros los avances que hemos conseguido con respecto a mi hermana y su pareja. Mi hermana tiene pareja desde hace ya varios años y mis padres eran pues muy reacios a que ella se quedara sola con él, a que salieran juntos, solos. Y empezamos yendo a los viajes de ocio. Poco a poco les dejaron salir con él en las vacaciones que hacían con los demás usuarios del centro. Y hoy pues ya hemos conseguido que mi hermana pase fines de semana en la casa de su pareja, de su novio. Y estoy muy contenta y muy orgullosa de todo lo que hemos conseguido, por eso quería contároslo. Espero que os sirva para ir consiguiendo más cositas de este tipo y de muchos otros temas. Buenas, soy el padre de Pedro y gracias a los centros Asprona, Cruz del Mayo, Zagala ha mejorado mucho. Antes no podía dejar el dinero, ahora sí puedo. Antes te llevaba yo a por esa medicación, ahora sabéis solo coger el autobús y ahora mejorando poco a poco. Cada paso es muy importante. Hola, soy Chari. Mi hija es Estela, tiene 13 años, casi 14, como dice ella. Le queda muy poquito para cumplirlos. Y como adolescente que es, pues ella quiere hacer ya muchas cosas por sí sola. Nosotros lo que hacemos es darle la oportunidad de que las haga, aconsejándole y ayudándole en lo que ella quiere hacer. Siempre enseñándole que todos tenemos derechos, pero también tenemos nuestras obligaciones. Y bueno, en el día a día, pues lo que hacemos es dejarle hacer y que ella se equivoque, porque de los errores se aprende, todos aprendemos de nuestros errores.
Y bueno, nosotros intentamos educarla así porque pues así nos han educado a nosotros, nuestros padres, y independientemente de que ella tenga una discapacidad o no la tenga, es nuestra manera de educar y de ayudarle a crecer. Bueno, creo que os he comentado también que además de hacer el listado de restricciones, ¿no? Hicieron llegar un cuestionario a las familias en Asprona, contestaron 167 familias y bueno, es verdad que con la curiosidad de que las personas tienen sensación de que sufren más restricciones que las familias creen ¿no? que someten a sus hijos desde la seguridad o desde la sobreprotección a veces o desde desde pensar que es lo mejor que pueden hacer, ¿eh? No desde el juicio, sino desde esa sensación. De modo que generar reflexión en las familias pues también nos parecía que iba a ser bueno. Los retos, pues registrar y sistematizar la reducción de restricciones. Hace poco hemos hecho otra revisión, teniendo en cuenta que hace un tiempo dijimos que algunas habíamos logrado reducirlas, otras estaban planificadas y otras pendientes y queríamos saber cuál era el estado de la cuestión. También puede pasar que hace un tiempo hayamos dicho que hemos reducido y después otra vez hayamos vuelto, ¿no? De algún modo a... Entonces, bueno, de un modo sencillo, pero creo que registrar es una buena forma de controlar. Identificar líderes en la práctica en una asociación tan grande es difícil, pero personas que puedan contagiar y ser ejemplo y contagiar modos de hacer. Generalizar el uso de la herramienta libre y llevar la difusión del concepto de restricciones y sus consecuencias a la comunidad. Y avanzar, como os decía, en la reducción de restricciones en el ámbito farmacológico. Bueno, esa es nuestra experiencia. Gracias. Muchas gracias a ti, Esperanza, por tu presentación. Silvia, la compañera de Afanias, nos va a contar un poquito también la experiencia que ha tenido Afanias en el pilotaje. Cuando quieras. Pues buenos días, mi nombre es Silvia y bueno, voy a ser la voz de Yonela, que no nos puede acompañar. Afania, bueno, pertenezco a la residencia Cádiz Benita Gil, Viñuelas, Guadalajara. Hay 59 personas con una discapacidad intelectual y el desarrollo grave, con una necesidad de apoyos pues muy extensa y generalizada. Y encima, bueno, pues tenemos de todas las edades, desde los 23 hasta los 85 años, por lo que el reto de las restricciones había que mirarlo pues con lupa y con mucha conciencia. En el 2022 se empezó a informar a las familias, a crear concienciación de la retirada de las sujeciones mecánicas y se empezó a trabajar con los usuarios de una forma pues más conductual para poder realizar la retirada. Ya en el 2023 se empieza a trabajar con los trabajadores de la residencia y con la Fundación María Wolf en la formación de la retirada de restricciones. Y se forma al 50% de la plantilla. Aparte, se crea el grupo de profesionales con muchas categorías. Pues están psicólogos, auxiliares de día, de noche, logopedas, enfermeras, dirección, terapeutas ocupacionales y conseguimos retirar el 35% de las sujeciones mecánicas. Se priorizan casos para que bueno, pues el residente pueda estar más cómodo y más autónomo y la verdad es que pues, fue en algunos casos un éxito. En el 2024 se forma ya al 100% de la plantilla, también con la Fundación de María Wolf. La formación fue muy necesaria y nos ayudó en la retirada. Y también se realiza la formación de apoyo conductual, que bueno, luego os explicaré cuáles fueron los tres grandes pasos que creemos que han sido claves en esta retirada, tanto mecánica como física como la farmacológica. Se realiza formación complementaria, se activaron protocolos internos de participación e intervenciones conductuales.
y ahora mismo tenemos un 90% de las restricciones mecánicas retiradas a falta de 6 barandillas, que bueno, pues intentaremos retirarlas de forma paulatina y, y ya está. Los 3 pilares, bueno, puedes irte para atrás, perdón, que te he dicho ya está. Los 3 pilares importantes que hemos seguido en Afanias, en Benitajín, para poder realizar pues, la retirada mecánica y sobre todo también la farmacológica, bueno, pues fue el apoyo conductual positivo. Absolutamente todos los trabajadores del centro hicimos un curso con plena inclusión, que fue para mí, bueno, pues un éxito y súper importante que todos supiésemos hacerlo. Protocolos internos y reorganización del centro según necesidades y de los propios residentes. Y luego los acompañamientos a psiquiatría por parte del centro. Acompañamos a las familias y todos juntos pues podemos valorar y con el psiquiatra pues qué medicación podemos quitar, cuál es ya no es necesaria, de tal forma que bueno, pues las restricciones farmacológicas van poco a poco disminuyendo. Y ya está, eso es lo que hemos hecho. Gracias. Muchas gracias a ti, Silvia. Ay, perdón, Fran, que me he ido a lo de APAM. Disculpa. Perfecto. Pues nada, damos paso al Bueno, compañero de APAM, Fran. buenos días a todos y a todas. Yo soy Francisco Illán, psicólogo de APAN. APAN es una entidad que está en la Puebla de Moradiel, en Toledo, que actualmente gestionamos 2 recursos, centro ocupacional y viviendas de autonomía, ¿vale? Y bueno, vamos a contaros un poquito cómo ha sido nuestra andadura en esto de la reducción de las prácticas restrictivas, que la verdad es que han sido 3 años que han dado para mucho y vamos a intentar aclararos algunas cositas también, sobre todo. En el año 2022, ¿vale? Coincidiendo con el comienzo del prototipo, ¿vale? Nosotros en la asociación diseñamos el segundo plan estratégico de la asociación, ¿vale? Centrándonos en 3 pilares, sobre todo, usuarios y familias, la asociación y el entorno, ¿vale? Al final nos dimos cuenta de que dentro de nuestra misión, la visión y los valores, pues queríamos fomentar sobre todo las oportunidades para las personas con discapacidad, promover un poquito pues, precisamente esos entornos inclusivos y bueno, pues en última instancia sobre todo profundizar un poquito más en la autodeterminación de las personas con discapacidad. Al final nos dimos cuenta de que si queremos aumentar esa integración en toda la comunidad, lo que teníamos que hacer y por lo que pasábamos todos era por reducir esas restricciones que se estaban llevando a cabo y en muchos casos estaban silenciadas también. Así que vimos una oportunidad estupenda con este prototipo, ¿vale? Y decidimos meternos de lleno con él, en la participación del prototipo. Comenzamos creando un equipo motor, ¿vale? Que fuese muy representativo, un equipo líder en práctica, ¿vale? Y que incluyese, por un lado, familias y personas con discapacidad intelectual y, por otro lado, profesionales de atención directa, tanto del centro ocupacional como de las viviendas de autonomía. Y así fue como comenzamos las primeras acciones, ¿vale? Volcándonos siempre en el apoyo del prototipo. Las primeras formaciones que hicimos, la verdad es que fueron muy importantes, ¿vale? Primero, de la parte de la sensibilización con Bill, ¿vale? Que luego trasladamos el equipo motor, fue una experiencia muy positiva. Y luego también hicimos otras formaciones, ¿vale? También con Laura de Garrido, que ha estado en el prototipo, sobre apoyo conductual positivo y otras formaciones también sobre apoyo activo y planificación centradas en la persona. Estas formaciones nos dieron los primeros pasos para luego a partir de ahí ir ahondando en esto de las restricciones. Y así fue como manos a la obra nos pusimos a analizar las restricciones que estamos llevando a cabo en la entidad, ¿vale? Para ello nos hemos volcado mucho en registros, análisis funcionales de la conducta, ¿vale? Muchas entrevistas a profesionales, ¿vale? Y especialmente con la herramienta libre que hayan comenzado mis compañeras, ¿vale? Intentaremos verlas también al final de la presentación porque va a resumir mucho y va a ser muy esquemática para todos también. Nosotros la comenzamos a utilizar esta herramienta y nos dimos cuenta de que, bueno, APAN es una entidad de régimen abierto, entonces no existen restricciones físicas o mecánicas como tal, pero sí que existen otras restricciones más de tipo organizacional, social, farmacológico, por ejemplo, que antes nos han preguntado de farmacológico, pues relacionadas con el uso de medicamentos, ¿vale? Como prácticas restrictivas. Uso de horarios, economías, espacios, ese era el tipo de restricciones que más estaban dando una entidad, ¿vale? Y así fue como, con mucha ayuda del prototipo y de todas las personas que nos formaron, comenzamos a formar los primeros planes individuales de intervención para reducir las restricciones. Pensamos en cómo hacerlo, ¿vale? Y en un primer momento lo que hicimos fue realizar un protocolo de sujeciones de forma general para todo el centro, ¿vale?
Y puesto que al final, pues en la asociación tenemos a perfiles muy heterogéneos, muy diversos, muy dispersos, gente de muchas edades y muchos perfiles, tuvimos que hacer un plan para cada persona, ¿vale? También. Aquí nos ayudó mucho algunos ejemplos de planes que se estuvieron dando en el prototipo. Y de hecho también nos hemos traído hoy aquí un ejemplo de plan para que os oriente un poquito en el proceso en vuestras entidades o en vuestros recursos, ¿vale? Si queréis, os voy a hacer un poquito de resumen de lo que deben incluir estos planes, ¿vale? No, vuelve atrás un poquito, Virginia, todavía. Yo es que me rollo mucho, ya lo estáis viendo también. Estos planes, a ver, en un primer momento lo que tenemos que hacer es marcar las conductas, ¿vale? Objetivo del plan, las conductas problemáticas para cada usuario, ¿vale? Esto es lo primero que debemos hacer. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer es las intervenciones basadas en los antecedentes, ¿vale? Es decir, todo lo que ocurra antes de la conducta problemática, ¿vale? Y que al fin y al cabo son medidas preventivas, positivas, que al final lo que queremos es que no se desencadene la conducta problemática. En tercer lugar, lo que tenemos que hacer son las intervenciones basadas en el desarrollo, ¿vale? Estas intervenciones nos preparan para trabajar habilidades alternativas. Las trabajamos junto al usuario, ¿vale? Y el propio usuario tiene que aprender metodologías, habilidades. Aquí nos apoyamos mucho en el apoyo activo, ¿vale? Nos va a venir muy bien. Tienen que ser habilidades que confronten a la conducta problemática. Y luego, en cuarto lugar, lo que tenemos que hacer son las intervenciones basadas en las consecuencias, ¿vale? Estas intervenciones no son preventivas, son intervenciones reactivas después de que se dé la conducta problemática, pero no por ello tienen que ser conductas restrictivas, ¿vale? Pueden seguir siendo conductas de reforzamiento y positivas, sobre todo, ¿vale? Y por último lugar, en todos los planes siempre tiene que haber una parte del estilo de vida, ¿vale? Es importante que hagamos intervenciones para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, porque al fin y al cabo esto nos va a llevar a reducir los problemas conductuales y en última instancia a que no existan esas medidas restrictivas también. Nosotros en nuestro caso, como podéis ver en la fotografía, ¿vale? Comenzamos en el año 2022 con dos planes, ¿vale? De intervención para estos dos usuarios que veis en la imagen, ¿vale? Cuyos perfiles, bueno, pues sí que estamos viendo bastantes problemas conductuales, ¿vale? Y habían llevado a aplicar bastantes restricciones en sus casos. A día de hoy, gracias a la ayuda del prototipo, hemos continuado supervisando y elaborando sus planes de intervención y las experiencias están siendo muy positivas, ¿vale? A día de hoy. Ya pasaríamos al 2023, ¿vale? Como veis, el 2022 dio mucho de sí también con nosotros. En el año 2023 sí que es verdad que el prototipo tuvo dos líneas de actuación, ¿vale? Por un lado, las entidades que ya llevábamos el año anterior trabajando con ellos, ¿vale? Y por otro lado, se abrió espacio a entidades nuevas para que también colaborasen, ¿vale? ¿Cómo hicieron todo esto? Pues al final nos miraron muy bien hacer unas reuniones de seguimiento a través de la cuaderno de bitácora, que ya han mencionado Virginia y mis compañeras también. Esta herramienta es un documento que nos va a orientar en todo momento en nuestro proceso de reducción de prácticas restrictivas, ¿vale? Por una parte, con actividades para trabajarlas y luego para también sesiones de formación y luego también ejemplos de feedback también. Es decir, que nos va a venir muy bien tanto si somos nuevos en esto de las metodologías de prácticas restrictivas como si ya llevamos un tiempo trabajando con ellas, ¿vale? Así pues, aquí en la fotografía veis también, aparte del equipo motor, ¿vale? A personas con discapacidad que lo que hicimos fue involucrarlas mucho en este proceso, ¿vale? Contamos mucho con sus experiencias de vida, sus opiniones, sus intervenciones respecto a cómo iban los recursos, qué teníamos que mejorar, qué cosas estamos haciendo bien y la verdad es que gracias a ellos, a estas personas, hemos podido seguir avanzando mucho. Y gracias, de hecho, a ese feedback que nos fueron dando, pudimos ir trabajando en lo que en el prototipo llamaron las 6 estrategias preventivas, ¿vale? Estas estrategias lo que buscan es crear un entorno saludable y libre de restricciones, ¿vale? Os voy a hablar un poquito de ellas, ¿vale? Fue lo que hemos ido trabajando durante este 2023, ¿vale? En primer lugar, el liderazgo, ¿vale? Que es la gestión que hacemos como equipo, ¿vale? El equipo líder en práctica tiene que ser al final un equipo que esté enfocado y dando prioridad a la reducción de restricciones. Incluso esto se debería incluir en la misión y valores de la asociación también, por ejemplo. Luego importante, la segunda estrategia, el análisis de datos, ¿vale? Es muy importante que en la entidad de nuestros recursos, pues que hagamos esa metodología analista, ¿vale? Que tengamos en cuenta que esto no es solo al comienzo, que luego también tenemos que ir analizando en todo momento qué tal vamos, qué prácticas estamos recogiendo y para ello la herramienta libre, que veremos también al final de la presentación, nos va a resultar muy útil en nuestro caso. La tercera estrategia es el desarrollo profesional. Al final tenemos que contar con profesionales que estén formados. Aquí nosotros todavía tenemos una buena carrera por delante, un buen camino por recorrer, ¿vale? Especialmente en formaciones como pueden ser en apoyo conductual positivo, apoyo activo, planificación centrada en la persona, debriefing. Todo este tipo de cosas nos va muy bien para todo el personal también. Luego tenemos muy importante las estrategias preventivas, que estos son la elaboración de planes en sí mismos, ¿vale?
Los planes, al fin y al cabo, tienen que darle prioridad a las estrategias primarias o preventivas, las que hemos dicho que sean sobre todo antes de las conductas restrictivas, aunque también deben recoger estrategias reactivas también, pero siempre encaminado a la prevención de esas conductas. Luego, lo que hemos dicho muy importante, contar con las experiencias de vida. Aquí, por ejemplo, ahora mismo tenemos grandes experiencias, tenemos a personas con discapacidad, tenemos a familias, tenemos a profesionales, entonces no debemos de perder eso. Los recursos tienen que salir adelante y tenemos que contar en todo momento con las experiencias de estas personas y sobre todo que sean voces activas y no pasivas, ¿vale? De los planes. Tiene que ser en todo momento gente activa. Y por último, la última estrategia es el apoyo a la revisión, ¿vale? La metodología que sigamos en todo momento tiene que ser siempre periódica, continuista, ¿vale? Y muy echando la vista atrás, ¿vale? Sabiendo qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, hacer seguimiento de los planes que estamos haciendo. Es decir, tenemos que estar en un proceso de mejora continua, ¿vale? Que al fin y al cabo lo que va a hacer que vayamos mejorando como entorno y como entidad, ¿vale? Gracias a esto, nosotros, por nuestra parte, en el año 2023, después del trabajazo de todo el equipo motor, realizamos el conjunto de planes de intervención, reducción de las medidas restrictivas, ¿vale? Para la totalidad de usuarios. Así que tengo que decir que aquí fue un trabajo de todo el equipo motor, de toda la entidad, pero especialmente del equipo motor. Muy importante y a día de hoy, ¿vale? Esto fue en 2023, a día de hoy, en 2025, ya estamos viendo los frutos precisamente de esas primeras intervenciones en 2023, ¿vale? Y con eso llegaríamos un poquito al 2024 también. Como ves, el 2023 también fue un año bastante elaborado para todos en la entidad. El 2024 es verdad que aquí ya el prototipo se centró un poco más en las restricciones farmacológicas, ¿vale? Aquí contamos con la experiencia de Ramón Nobel, que fue un psiquiatra que nos estuvo ayudando mucho, que colabora mucho con la Confederación, ¿vale? Y él le llamaba mucho las restricciones silenciosas, ¿vale? Porque muchas veces pasan desapercibidas, no las tenemos en cuenta, ¿vale? Y es muy importante que se recojan, ¿vale? Comenzamos el año con un estudio pre-post. Primero nos dijeron que hiciésemos unos cuestionarios a 2 usuarios que estuviesen altamente medicados, para después, al finalizar el prototipo y reducir esa farmacología que se estaba aplicando con ellos, qué tipo de conducta estamos viendo, era positivo, era negativo, recoger un poquito todo al final. Al final sí que se vio, ¿vale? Lo vimos un poquito en el seminario de Con Buenos Apoyos, que había muchas restricciones farmacológicas que pasan silenciadas, pasan desapercibidas por todos y que al fin y al cabo pues se va estancando y tenemos que hacerle un poquito de caso a este tipo de restricciones, ¿vale? Es verdad que durante este año ya, después de 2 años, el prototipo ya no hizo tanta labor formativa, ¿vale? Sino que este año se centró un poquito más en la labor de acompañamiento y de feedback para todos. En primer lugar, los procesos de mejora de los planes que estamos haciendo, nos mandaban actividades para luego ver cómo íbamos con esos planes y luego también nos iban preguntando qué tal íbamos con las estrategias preventivas, las 6 que hemos visto anteriormente. Así que fue una labor de acompañamiento, la verdad es que bastante positiva por nuestra parte también. Luego también contamos con la intervención también de la responsable del área jurídica de Confederación, ¿vale? Que nos dio muy buenos consejos para actualizar nuestros protocolos de sujeción, que ya veremos, luego nos hizo mucha falta y mucha duda, y para realizar los consentimientos informados, ¿vale? Es muy importante que especialmente para restricciones de tipo físico, mecánico o farmacológico, contemos con consentimientos informados en lectura fácil. Es decir, las personas a las que van dirigidas estas restricciones que se aplican deben de ser conocedoras y entendedoras en todo momento de esto que se está planeando con ellos también. Así que nos ayudaron mucho con esto también, sobre todo. Y por último, no sé si también habéis visto algo también que estos meses atrás también se publicó la instrucción 1/2022, ¿vale? De Fiscalía General del Estado, con lo cual ya es un avance, ¿vale? Porque hasta ahora los organismos, incluso el Estado, pues ni siquiera se habían hecho eco de estas cosas y parece que ahora, aunque son medidas muy continuistas, nos están dando un poquito ya de voz y ya están planteando lo que son las restricciones, ya por lo menos está sobre la mesa. Entonces, desde el prototipo nos pasaron un cuestionario para ver cómo nos estábamos adaptando a esta instrucción. Y la verdad es que la conclusión fue que la gente que ya estaba en el prototipo se estaba amoldando muy bien a esta instrucción y estamos consiguiendo haciéndolo bastante bien, ¿vale? Así que bueno, me han pedido mis usuarios que también os comparta un poquito con ellos su protagonismo, ¿vale? Porque es verdad que haciendo un poquito de resumen de estos 3 años, que han dado para mucho, ¿vale? Las experiencias con el prototipo han sido muy buenas, muy positivas y sobre todo muy enriquecedoras. Y de hecho quiero aprovechar que ahora estamos aquí con muchas personas reunidas. Como APAN os aconsejamos a familias, a personas con discapacidad, a profesionales, que pongáis sobre la mesa lo que son las restricciones, ¿vale? Que se hable de esto y que en vuestros recursos se comiencen a hacer labores para trabajarlas, ¿vale? Y para reducirlas, porque al final lo que trabajamos es la calidad de vida. Y si mejoramos la calidad de vida de las personas con discapacidad, al final mejoramos la calidad de vida de todos también. Así que muchas gracias por vuestro tiempo también. Muchas gracias a ti, Fran, por tu experiencia
Y por último vamos a conocer la experiencia de los compañeros de Autrade. Estefanía, cuando tú quieras. Adelante. Buenos días a todos. Voy a compartiros la experiencia del equipo de Autrade en este camino. De hecho, lo hemos titulado Nuestro camino por recorrer y os queremos mandar ya desde ya ese mensaje de que os vamos a compartir experiencias, pero cada uno tendrá que ver de qué manera lo tiene que implementar y sus tiempos en que se tiene que enfocar un poco más. Bueno, nosotros somos el hermano pequeño de este grupo de trabajo maravilloso. Y digo que somos el hermano pequeño porque llegamos un poquito más tarde que el resto a este equipo de trabajo. Nos incorporamos en el 2023 junto con nuestros compañeros. En nuestro proceso de empezar a trabajar las prácticas restrictivas y su reducción, lo que hicimos, y creo que es una muy buena apuesta, es no caminar solos, que esto también yo creo que es importante remarcar de que es necesario que conformemos grupo, ya sea grande o pequeño, sí que sea operativo, más que la cantidad de las personas que conformen el grupo, sí que tengan ganas y tiempo de dedicación para ello. Y en nuestro caso conformamos un equipo motor desde el centro de día, no desde todos los recursos de Autrade, en el que participaron familias, personas de junta directiva, la dirección técnica de Autrade y en mi caso la coordinación del centro de día como portavoz de todo el equipo del centro desde ahora, que también aprovecho para agradecerle su esfuerzo en este camino. Entonces, una vez conformado este equipo de trabajo y esclarecer un poco qué tareas tendríamos cada uno y cómo nos íbamos a articular y funcionar, comenzamos con la revisión de protocolos y sistemas de recogida de información que ya existían en el recurso. En concreto con sistemas de recogida de información ante la aparición de conductas que nos preocupaban, cómo se actuaba en ese tipo de conductas y pues qué sensaciones también se quedaban un poco en el equipo de qué cosas podríamos mejorar, ¿no? Entonces, tras esta revisión de los protocolos, creamos unos nuevos sistemas de recogida de información específicos ante las situaciones de problemas de conducta o conductas que nos preocupan para poder articular luego de manera más ética y más efectiva medidas reactivas para acompañar a las personas en situaciones de agitación y también valorar cómo podemos no tener que llegar a ese punto y poder articular medidas preventivas, que yo creo que sobre todo eso es la clave para poder conseguir hacer reducción de prácticas restrictivas, que teníamos que cambiar en el servicio y en nuestra forma de apoyar para evitar en la medida de lo posible llegar a ese punto de ya acompañamiento ante una situación agitada. Y con esto nos quedamos con el 2023, haciendo un poquito ese análisis de cómo hacerlo. En el 2024 comenzamos un poquito a profundizar más en diferentes niveles y uno de los niveles que os voy a comentar fue analizar desde el punto de vista de que estamos trabajando en un centro de recursos esas necesidades formativas de profesionales, prejuicios ante problemas de conducta y respuestas emocionales ante ellos. El objetivo no era enjuiciar cómo trabajan los profesionales, el objetivo no era una evaluación de competencias, sino pues, poder desarrollar un plan también de acompañamiento a las personas de apoyo, que creo que también esto es clave de ir con esa mirada de no enjuiciamiento y ver un poco dónde están esas problemáticas en los equipos de apoyo y empezar a articular planes realistas de mejora en acompañamiento. Entonces, tras esa evaluación con unos cuestionarios específicos, sacamos unas conclusiones en las que desarrollamos una mejora del plan formativo, que estamos en ello en Autrade, ante esas necesidades reales de los profesionales de atención directa. Más allá de formaciones que son muy necesarias, en nuestro caso de atención a personas con autismo, comunicadores y demás, que es muy importante, también es importante saber cómo saber actuar ante problemas de conducta, dificultades a nivel relacional, dificultades a nivel de manejo de emociones, qué me pasa y comprender qué me ocurre. Entonces, una vez sabiendo que una de esas dificultades que verbalizaban los profesionales en un cuestionario anónimo, que también aprovecho para remarcaros la importancia de que todos estos procesos sean amables para que también el profesional no se sienta enjuiciado, comenzamos a poner en marcha un protocolo post-incidente. Entonces, que es cierto que deberíamos de intentar mejorar un poco, de que lo urgente no se coma lo importante en el día a día. Pero bueno, estamos comenzando, como os decía, a poner en marcha ese protocolo post-incidente de acompañamiento a los profesionales y a los usuarios cuando ocurre alguna conducta que nos
preocupa, intentándonos centrar en la emoción que estaban vivenciando los profesionales y el usuario y si es necesario hacer una mediación entre esas dos partes, porque entendemos que cuando a veces estamos inmersos en situaciones muy angustiosas, pues quizás no podamos volver a ese estado de afectividad de manera tan sencilla y tan genuina que necesitan las personas a las que acompañamos. Entonces, con todo este protocolo también estamos poniendo en marcha una evaluación del recurso mediante la herramienta libre, que ahora sí nos habrá un tiempito, desarrollemos un poco más. Entonces, gracias a esta herramienta, además de esas sensaciones, esas emociones del profesional que acompaña, hemos hecho en nuestro caso una evaluación a nivel de recurso. Se puede hacer evaluación a nivel de toda la entidad, de recurso o de casos concretos según vuestra necesidad. ¿Para qué nos ha servido esta herramienta de evaluación? Sobre todo para poner un poco sobre papel, que es muy importante ver un pre y un post para ver después cómo mejoraremos, cuáles son las medidas restrictivas que más aparecen en el servicio, con qué frecuencia aparecen en el servicio, y más allá de hacer esa topografía de lo que ocurre, es muy importante que en esto participen todas las personas que convivan en los servicios para dar también pie a esa discusión de cómo lo ves tú y cómo lo veo, o cómo lo veo yo. Con el uso de la herramienta libre creo que no es lo importante, lo más importante, quedarnos con la topografía, sino que nos sirva como herramienta de reflexión de por qué hacemos cosas que quizás tengamos automatizadas y que hay que buscar un tiempo de reflexión y ver el para qué lo hacemos y con qué propósito y si realmente conseguimos ser apoyo o lo que estamos haciendo es ser barrera. Y salen cosas muy interesantes. Entonces, tras esta evaluación de servicio y una vez hecho nuestro esquema de situación actual, contactamos desde nosotros con Fiscalía. O sea, normalmente suele ser Fiscalía el que accede a los servicios, nosotros decidimos ser valientes e ir a hablar con Fiscalía para el asesoramiento de un protocolo a nivel de entidad de cómo teníamos que abordar la reducción de medidas restrictivas y cómo aplicarlas cuando es necesario, amparándonos en cumplir con la normativa vigente y también pues ver un poco ese asesoramiento a nivel legal de cómo íbamos. Entonces, como os decía, es un trabajo de equipo, es un trabajo que va arrastrando y que va entusiasmando. Entonces, de un único servicio que fue centro de día, actualmente estamos trabajando en este protocolo a nivel de entidad, 3 servicios más junto con la dirección técnica del recurso. Entonces, por ahora este es nuestro camino por recorrer. Nos queda todavía por hacer muchas cosas que tengan más voz los usuarios de nuestro servicio, pero bueno, es por donde hemos empezado en el recurso de centro de día. Mis compañeras, no sé si le van a dar clic a la herramienta, bueno, os cuento un poco, si os parece. Os vamos a comentar 2 herramientas de trabajo a las que les hemos hecho mención y luego nuestro compañero comentará también un caso por aquí. Nos encontramos con 2 herramientas que os pueden servir de apoyo en el inicio y evaluación de vuestros procesos. Uno sería el cuaderno de bitácora y otro la herramienta libre. Y si os parece, pues os enseño un poquito ese tipo de herramientas. A ver, voy a compartir pantalla. A ver si me deja. No sé si se ve. ¿Me decís? Sí, vale, se me escucha. Perfecto, Sí, pues si os perfecto. parece, empezamos con la herramienta libre, de la que yo también he hecho alusión. Bueno, la herramienta libre es una herramienta creada por los compañeros del INICO junto con nuestros compañeros de Plena Inclusión, que lo que busca es pues, poder analizar, como os comentaba antes, las barreras y medidas restrictivas que estamos implementando a nivel de servicio, a nivel de personas concretas y que nos pueda guiar para hacer un plan de eliminación y reducción de las prácticas. Me he cogido yo bueno, os voy a enseñar un poco cómo es el acceso. El acceso a través de la página, que si no mal recuerdo, Virginia, luego vamos a pasar, ¿no? Un enlace a todas las personas que se han inscrito. Entonces, a través de la página, en nuestro caso tenía yo una evaluación ya hecha, que es la que os voy a compartir, o podéis comenzar de cero. Lo bueno de esta herramienta, lo que me parece a mí uno de los puntazos, es que cuando vamos a niveles de trabajo muy absorbentes podemos ir guardando nuestro proceso y no es necesario encontrar como ese momento
momento de hacer una evaluación extensiva. Entonces se nos puede ajustar muy bien a nivel de nuestras necesidades. Una vez que ya le deis a comenzar, a comenzar la evaluación, pues bueno, os pedirá un correo de acceso, que os registréis y demás, y entraréis a la herramienta, que esta será la interfaz que veréis. Vais a ver una primera parte de instrucciones de la herramienta. Es una escala de evaluación tipo Likert, en el que digamos que hay como, creo que eran 5 niveles de evaluación. Desde, desde no ocurre nunca, ocurre muy pocas veces las restricciones de las que vamos a comentar ahora. Os ponen un ejemplo también para que podáis enfocarlo. Si la restricción aparece con cierta frecuencia, con mucha, siempre o casi siempre, o si no aplica la evaluación de ese contenido. Entonces, pues bueno, os va pidiendo, mira, en mi caso concreto, a nivel de, ay, que es que tengo yo aquí cositas que no veo, a nivel de qué tipo de evaluación vas a realizar. En nuestro caso, como os comentaba, hicimos una evaluación a nivel de servicio, pero podéis elegir la opción también de, pues, revisar planes de apoyo de personas específicas, ¿sí? Que os sirva de complemento, como comentaba Fran, a esos planes de apoyo conductual positivo, pues ver con otro tipo de herramienta cómo está siendo la evaluación. Entonces, quienes van a responder, que en nuestro caso fuimos los profesionales de servicio de centro de día, en ese momento éramos 11, correo y demás, en el que se os mandará luego un informe de resultados cuando habéis terminado la evaluación. No es necesario que paséis por todas las restricciones, porque, por ejemplo, en el caso de centro de día hay cierto tipo de restricciones, como por ejemplo el uso de restricciones mecánicas, que no se aplicaría porque no usamos, pero yo sí que pensé que era conveniente pasarnos por los sitios en el caso de mi servicio. Entonces os pongo así un ejemplito. Tenemos desde los bloques, van hablando sobre distintos tipos de contenciones, que antes preguntaban también qué contenciones había, desde contacto físico, uso de barreras, contención con dispositivos, uso de químico farmacológico, manejo de información y de dificultades para que las personas puedan tomar sus propias decisiones, manejo del dinero y sus recursos, normas establecidas a nivel familiar, ¿vale? Que nos centramos a veces mucho en el centro. Es verdad que son ejemplos muy específicos de centro de los que voy a hablar, pero normas establecidas que hay en el centro o en el hogar, cómo nos relacionamos y prácticas referidas también a los contextos en los que participan las personas y los apoyos que necesitan para ello. Entonces, para que veáis así un poco, he revisado que no haya información relevante, os va comentando más específicamente una descripción de qué tipo de restricción estamos hablando y qué es, y va empezando con distintas preguntas. Y lo que os comentaba, se limita la participación de la persona, en este caso, en la tarea de aseo y cuidado personal. Os pongo un ejemplo: si se ducha o se lava la persona, si se le lavan las manos, teniendo en cuenta que la persona podría hacerlo de manera autónoma o con apoyo. En nuestro caso, nosotros evaluamos que ese tipo de práctica ocurría muy pocas veces. Y lo que os comentaba, permite un apartado, que esto es cierto que en la herramienta no... Lo cualitativo es difícil de evaluar, pero permite un apartado de reflexión pues lo hacemos pocas veces, lo hacemos en estos casos concretos porque, claro, no necesita de este apoyo, lo tenemos diseñado así, sería relevante revisarlo o no. Así que esto es muy importante, hacer esa categoría de cómo estamos, pero sobre todo para mí lo que es más importante es esta obligación de pararnos y cuestionar cómo hacemos los apoyos. Entonces, pues eso, al finalizar toda la evaluación, me bajo para abajo, llegaréis a la parte de si no podéis terminar la evaluación en un momento concreto, vais guardando el progreso y se os va quedando guardado con el acceso a vuestro correo y lo podéis retomar en cualquier momento. Y una vez que ya tuvieseis todo eso, saldría una pestañita de generar el informe, creo, algo así, que os manda al correo un PDF donde ya tú puedes ir revisando todas las respuestas dadas y que te vaya guiando un poco a ese plan de reducción de medidas restrictivas. Entonces, con ese plan tú ya puedes plantearte en qué puntos te vas a centrar más y cuál va a ser tu temporalidad y demás. Y luego, por otro lado, tenemos la herramienta bueno, no sé si hay alguna duda de la herramienta, si no, luego paramos, lo que vosotros me vayáis Yo diciendo. antes de continuar con el cuaderno de bitácora, para que la gente también lo sepa en la de la herramienta libre, es importante que primero nos creemos un perfil, ¿vale? Nos van a pedir un Sí. correo y un usuario, ¿vale? Que Ujú. con eso ya podremos acceder en todo No lo he momento, podido ¿vale? enseñar porque como yo ya estaba registrada, Claro,
Pero eso Pero es, lo que os comenzaba, en comenzar la evaluación, creo que eso a mí es. me vale comenzar la evaluación porque ya me tiene en la página web como cogida como usuario, pero saldrá lo que comenta el compañero, que os queréis un perfil y una contraseña, muy importante para luego no tener que volver de cero a hacer Eso es. la evaluación. Y mi consejo es que pueda participar el máximo número de personas. En el caso de mi Ujú. recurso, plantea a nivel operativo primero solo profesionales, pero sería muy bueno un careo de usuarios, un careo de familias, un careo de profesionales. ¿Que queremos hacer por bloques? Porque es verdad que en grupo, no, lo que comentaban antes los otros compañeros, cuando se le pregunta a usuarios, pues a veces te dicen cosas que tú crees que no haces y que te impactan, como que hablar de mí, hablando que mis chicos y demás. Entonces, pero vendría muy bien y la herramienta te permite hacer las evaluaciones según tú vayas necesitando y conformando a distintas personas, incluso externas de profesionales de salud mental o profesionales sanitarios, si tenemos la suerte de coordinarnos con ellos de manera frecuente. Y a su vez también, además de ser una herramienta que evalúa, creo que es una herramienta que te sensibiliza a lo que tú estás haciendo y a cuestionarte tus prácticas diarias, si realmente lo que se está haciendo tiene una visión ética y si lo que hacíamos hace 5 años a lo mejor ya es caduco y hay que plantearse otro tipo de cosas. Y nada, lo que os comentaba, por otro lado está la herramienta del cuaderno de bitácora. Las personas que participamos en el pilotaje fue nuestro cuaderno de bitácora, nunca mejor dicho, en el que nos fue un poco pausando y acordando las acciones que teníamos que ir llevando a cabo. Entonces, nada, sí, muy, muy por encima. El cuaderno de bitácora va a ser una herramienta muy relevante para poder formaros sobre qué es esto de las prácticas restrictivas y cómo se puede hacer una reducción de ellas. Os voy enseñando mientras os voy hablando, o sea, en forma de cómo es el cuaderno y uno de los puntazos que tiene este cuaderno, voy a ir rápido, ¿vale? Es que tenéis enlaces, que a lo mejor me he pasado, enlaces a las sesiones de los pilotajes grabadas en el canal de YouTube de Plena, en el que podéis vosotros pues ir haciendo esa formación de manera ya no sincrónica de las cuestiones de este proyecto. Otro de los aspectos súper chulos que tiene es que tienes también enlaces en lectura fácil, en el que te facilita que no tengas que estar adaptando documentación para hacerla accesible a personas con las que te relaciones y que puedas presentar, por ejemplo, que son las prácticas restrictivas y demás. También vais a contar con mira, el enlace que os comentaba de la primera sesión a la que hace referencia del pilotaje, le clicas y puedes ir viendo el vídeo y te va indicando en qué minutos te puedes parar un poco si quieres ver alguna temática concreta de esa sesión. También hay vídeos que amplían contenidos, que comparten experiencias en primera persona, de vivenciar el sufrir medidas restrictivas y de cómo la reducción de ellas ha hecho un impacto muy positivo en su vida. Y lo que os comentaba, también un espacio de reflexión de qué reflexiones me surgen después de enfrentarme a estos contenidos acerca de cómo está mi unidad familiar, cómo está mi servicio, mi entidad en esta temática. Entonces, bueno, lo mismo que la herramienta, os pasaremos un enlace para que podáis tener acceso a ella y os recomiendo que la podáis ver. Otro de los puntos fuertes que tiene esto es que tú vas marcándote los contenidos y en qué manera quieres ir evolucionando con el procedimiento. Y la otra parte que tendría era que luego tú puedas ir haciendo un pre de antes de empezar a hacer estas evaluaciones, de empezar a hacer estos planes, qué situación teníamos con X persona o con X personas y cómo estamos a vista de un año, de 2 años o como vosotros lo queráis plantear. Entonces esperamos que esto pueda servir de ayuda a este camino que es muy apasionante y que parece que a veces va lento, como comentaba un usuario de una entidad, de si no vamos más deprisa esto no avanza nunca, pero bueno, es necesario a veces también cimentar unos primeros pasos firmes para poder evaluar. Y ya está, os dejo de compartir pantalla. Pues muchas gracias, Estefanía, por la presentación de Autrade y también pues por comentarnos las herramientas. No sé si queréis comentar a algún compañero más algo sobre las herramientas. Bueno, herramientas teníamos la herramienta libre, teníamos el cuaderno de bitácora que se lo vamos a pasar a todos los participantes por correo electrónico.
Y también hay una exposición de un caso, ¿no? El caso Anthony, que también era como un ejemplo de plan. No sé si hay alguna pregunta antes, si queréis dejamos un momentito ahora para preguntas y si vemos que no hay muchas preguntas, pues podemos incluso comentar un poco el ejemplo. A ver si hay alguna. Si alguien quiere decir algo, podéis levantar la mano en la parte de reacciones y os damos paso, sin ningún problema. O también por el chat. Eso es. Bueno, aquí en el chat hay una pregunta. ¿Cuáles han sido las restricciones que más os han llamado la atención por no tenerlas identificadas y que así os lo han hecho saber las propias personas con discapacidad? ¿Contesto yo, por ejemplo, primero? Sí. Vale. Vale, bueno, a ver, en nuestro caso, para esto nos ayudó mucho la herramienta libre. Es verdad que, por ejemplo, al pensar que, bueno, nosotros, como hemos dicho, somos una entidad de régimen abierto, bueno, pues no utilizamos cinturones de seguridad, no usamos barandillas, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, no hacemos contenciones físicas tampoco, entonces, pues, estamos realmente libres de restricciones. Luego, al final, en la herramienta sí que se ve que existen más restricciones encubiertas, ¿vale? Que tienen más que ver con el tipo organizacional, de espacios, ¿vale? Por ejemplo, puede darse el caso de que un usuario quiere hacer alguna actividad y no haya apoyos para acompañar a esa persona. Eso es una restricción de tipo organizacional, ¿vale? También. Restricciones de tipo por espacios y horarios son muy comunes, ¿vale? También dentro de muchas entidades. Y en nuestro caso, unas que pasaban muy desapercibidas y nos han llamado la atención son las restricciones farmacológicas, ¿vale? Porque a lo mejor si os preguntamos, ¿qué pensáis que es una restricción farmacológica? Por ejemplo, a lo mejor nos respondéis, pues es tomar mucha medicación. O, por ejemplo, si una persona solo toma un psicofármaco, ¿vale? Una medicación y otra persona toma tres, significa que la persona que toma tres medicaciones es que está tiene más restricciones que la que toma solo uno. No tiene por qué, ¿vale? Las restricciones farmacológicas tienen que ver con el estancamiento, ¿vale? Si a esa persona que solo toma un psicofármaco no se le revisa la medicación durante años, no se han revisado los posibles efectos secundarios indeseados que tiene esa medicación, no ha tenido acompañamiento de salud mental, pues a lo mejor esa práctica restrictiva es más visible que la persona que toma tres psicofármacos y se están supervisando en todo momento, tanto cantidades, efectos secundarios. Entonces, esto nos llamó mucho la atención. Como no, hay personas que a lo mejor toman muy poquita medicación, no existe restricción farmacológica con ellos. A lo mejor sí, porque no están teniendo un seguimiento adecuado con estas personas también. No sé mis compañeros qué opinan sobre esto también. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo lo que os comentaba, que esta herramienta es también, te servirá para lo que tú quieras también que te sirva, te puede salir un poco también de lo oficial, porque en cuanto a espacios, por ejemplo, nos salieron en el recurso un montón, entonces hasta yo, si pudiera, la pondría de carácter obligatorio, que evaluemos los espacios que tenemos para ofrecer apoyos y servicios cuando estamos en entidades de eterno crecimiento, que está muy bien el eterno crecimiento, pero no a cualquier costa, porque el eterno crecimiento, si luego te lleva a hacinamiento, no es positivo. Y en nuestro caso, quizás no lo sé, quizá, pero la verdad digo quizás, pero realmente no estoy segura, pero por enfrentarnos a apoyar a personas con autismo, que la comunicación y la comunicación social está afectada, a mí me impactó negativamente emocionalmente ver el apartado de información y toma de decisiones, que creemos que damos unos apoyos para esa información, ¿no? Anticipación, estructuración, comprensión del entorno y toma de decisiones. Luego, pues no vemos o los resultados que nos gustaría o algo está ahí ocurriendo. Entonces nos sirve para poner en foco que esto que creemos que está bien, pues quizás hay que revisarlo a nivel general en el servicio, aunque luego haya que concretar con algunas personas sus apoyos, que no estaba lo espectacularmente bien que pensábamos que Bueno, por añadir también alguna apreciación, aparte de las que antes incluso de aplicar la herramienta libre, ¿no? Ya os digo que los portavoces hicieron ese listado. Hay algunas que implican a la organización, lógicamente, algunas parecen más sencillas de reducir y las hemos vinculado con la pregunta también, ¿te gustaría que te lo hicieran a ti? Al principio de la formación salió un poco a debate también ese tipo de restricciones que hemos podido considerar sutiles, pero que al final valoras que ninguna restricción es sutil y que en todo caso, juntando muchas sutiles, te hacen la vida pues de peor calidad, ¿no? Algunas personas nos decían que se les anima a caminar deprisa
cogiéndoles del brazo y no tanto desde la palabra empujar, parece una palabra, bueno, pero un poco sí, ¿no? Es como vamos deprisa, vamos ritmo. Y cuando les oímos decir eso, nos impactó porque no teníamos sensación más allá de, bueno, sí, de aplicar ritmo, pero probablemente entre otros colectivos no nos empujamos, ¿no? Para caminar deprisa y eso nos dejó un poco descolocados. Y después las que implican a la organización, en el centro de día, por ejemplo, que empezamos haciendo el prototipo de la herramienta, el momento también de la hora de comer, el tiempo que se necesita y cómo afecta a los turnos de la organización del trabajo. Entonces, cómo exige, ¿no?, en la planificación, cómo tenemos que reformular la propia organización y eso pues es una tarea que vale la pena, aunque es una tarea. También tiene luego el punto positivo, ¿eh? O por lo menos a nosotros ha pasado. No aplica nunca, no aplica nunca, y decir, oye, pues mira, qué orgullo, ¿no? De que no aplica nunca con ninguna de las personas, que cada una tiene unas circunstancias distintas, pero para que Sí. no solo va a ser jarro de agua fría. Es verdad que te tienes que preparar también mentalmente porque intentas hacerlo lo mejor posible, pero te das cuenta que por distintos eventos pues quizás tu calidad de atención puede mejorar. De hecho, eso es, incluso esta herramienta que hemos estado viendo, la herramienta libre, al comienzo os dará un informe, ¿vale? Con todo lo que hayáis contestado. Y ese informe puede venir muy bien para luego compararnos con una medida pre y una post, ¿vale? También. Entonces, como dice también Estefanía, es verdad que al final, pues, te sientes al final muy orgulloso, al final muy satisfecho cuando comparas, ¿vale? Un caso previamente y después de haberlo trabajado durante un año a través de planes, a través de intervenciones y la medición de la herramienta después de haber pasado todo esto. Las comparas y la verdad es que el resultado es muy positivo y al final hace necesarias estas acciones también, sobre todo. A ver, a mí me gustaría, ahora aquí tanta gente, sobre todo, tenemos a mucha gente por aquí, muchas voces, estaría muy bien contar con alguna experiencia de alguna restricción que hayáis sufrido o algún caso en el que pensáis que haya que actuar o alguna intervención que hayáis hecho también. Estaría muy bien conocer la opinión por aquí de alguna persona más o alguna experiencia de vida, de alguna persona que nos pueda aportar también. A ver si alguien se anima a contar o a dar su opinión. Ahora que tenéis aquí a los compañeros y podéis preguntarle, aprovecharlo. Por el chat no hay ninguna pregunta más, ¿no? Bueno, pues si queréis, Fran o Esperanza o Estefanía o Silvia, cualquiera de vosotros, si queréis podemos ver el caso de Anthony por repasarlo un poquito con los participantes en el Sí, seminario y si mientras a alguien se le ocurre alguna pregunta o quiere comentar algo, pues que lo... Mira, vale. aquí hay una pregunta, acaba de aparecer algo aquí en el... Ah, todo muy bien explicado, decía Patricia, enhorabuena. Muchas Así que enhorabuena gracias. para vosotros. Ujú. Voy a compartir, si os parece, yo que tengo aquí abierto lo de el caso, ¿vale? Vale, perfecto. Ujú. Y lo vamos viendo. Aquí lo tengo. Espero que se vea. ¿Se ve bien? Eso es. Sí, perfecto. Vale, Bueno, pues. este caso, la verdad es que se comentó durante el primer año 2022 del prototipo, ¿vale? No vamos a entrar mucho en detalles de lo que es el caso en sí, ¿vale? Era un usuario con el que trabajaron mucho tanto Sara como Edwin, ¿vale? De allí, de la entidad de Bill, ¿vale? Y al final la idea es ver un poquito como un caso en el que había muchas restricciones, ¿vale? Sobre todo tanto de tipo psicológico, sociales, ¿vale? De la persona también, tanto como entidad y como entorno, ¿vale? A través de trabajarlo, las conclusiones que al final que llegaron, que las experiencias fueron muy positivas, ¿vale? Entonces, aquí os viene toda la información sobre el caso, ¿vale? Vamos a ir bajando un poquito, ¿vale? Y lo que viene justo a continuación, ¿vale? Es como, digamos, una tormenta de ideas con los que es lo que tenemos que hacer al final, con los profesionales, ¿vale? Para saber qué cosas debemos hacer. Por ejemplo, comenzamos diciendo qué actividades le gustan hacer a Anthony, por ejemplo, ¿vale? Es un buen punto de partida para preparar un plan de intervención. ¿Qué actividades le gusta hacer a la persona, ¿vale? Lo segundo que podemos ver también, qué cosas, ¿vale? Pueden afectarle negativamente a esta persona, ¿vale? Cuando vemos que se desarrolla un problema de conducta, una alteración conductual, ¿qué cosas hay antes que hayan producido esa alteración, ¿vale? Esto siempre compartido con la propia persona, familias y sobre todo con profesionales de atención directa, ¿vale? Que trabajen con esta persona también.
Después, por ejemplo, también factores que pueden contribuir a que no se produzcan incidentes, ¿vale? Estos son antecedentes, es decir, qué cosas podemos sugerir para que no acabe desencadenando esa problemática o ese problema conductual, ¿vale? También, ¿vale? Estos son algunos ejemplos que nos dieron y que son muy, muy positivos también. Si bajamos un poquito más, por ejemplo, nos decían, ¿qué podemos hacer para evitar que Anthony se altere en primer lugar? ¿Vale? Aquí ya están planteando antecedentes, ¿vale? Medidas preventivas, las que dijimos en primer lugar de un plan de reducción de restricciones, ¿vale? Pues al fin y al cabo tienen que ser consensuadas por todos, ¿vale? Algunos casos en los que estas medidas sean más eficaces, otras que sean más eficaces las consecuencias, al final depende de cada usuario también, sobre todo, ¿vale? Pero sí que tenemos que intentar abordarlas todas para para cada problema conductual que tengamos también. Después nos dice por aquí, ¿qué podemos hacer para enseñar a Anthony las habilidades para manejar las cosas que le molestan? Estos son las medidas del desarrollo, ¿vale? Las habilidades alternativas que tenemos que enseñar al usuario, ¿vale? Y que confronten con ese problema conductual, ¿vale? ¿Qué puede hacer el usuario para que no realice al mismo tiempo la conducta problemática también, ¿vale? Al final tienen que ser habilidades que confronten la conducta problemática, ¿vale? Al final, y estas son ideas que da pues todos los usuarios, ¿vale? Ayudar a Anthony a intentar identificar cuándo se enfada, por ejemplo, prueba con un cuento social, ¿vale? Tipos de intervenciones con el usuario que confronten el problema de conducta, ¿vale? También. Y después vendría sugerencias para mejorar la calidad de vida de Anthony y no relacionadas directamente con los comportamientos, ¿vale? Aquí diríamos intervenciones generales para mejorar la calidad de vida, en general. No tanto relacionadas con ese problema conductual, sino más en general, porque como hemos dicho, si mejoramos la calidad de vida de la persona, dará lugar a que haya menos alteraciones conductuales y menor aplicación de medidas restrictivas, ¿vale? Y si continuamos bajando, esto es, digamos, lo que debemos de consensuar con todos los profesionales de atención directa que tengamos a nuestra disposición también. Por último, y ya sería en segundo lugar, las estrategias reactivas, ¿vale? Estrategias reactivas que no tienen por qué ser restrictivas, ¿vale? Son después de la alteración conductual, pero no tienen por qué ser restrictivas. Redirección, desviación y reenfoque, llamar a un miembro de personal para preguntarle lo que había en casa, todo tipo de cosas que no sean restrictivas en todo momento, ¿vale? Para intentar que esa persona, en este caso Anthony, vuelva a una situación de base y bienestar también, ¿vale? Y si seguimos bajando, ya más, estos son todo lo que tenemos por aquí planeado. Abajo del todo ya nos vendría, bueno, aquí viene cómo debemos elaborar ese plan de acción, ¿vale? También, ideas para trabajar ese plan de elaboración. Y si bajamos un poquito más, vale, un poco más, ya directamente, aquí ya entraríamos en el plan en sí, ¿vale? Este esquema incluso puede venir muy bien en vuestras entidades también, para planificar planes de elaboración en reducción de medidas restrictivas también. O sea que incluso podéis seguir el mismo esquema también. En primer lugar, veis que identifican la conducta o conductas problemas, ¿vale? De Anthony, en este caso, los acuerdos que se llegan con él. ¿Qué objetivo perseguimos? ¿Vale? Porque en un plan es importante recogerlo. A lo mejor el objetivo no es eliminar al 100% la conducta problemática, sino reducirla o crear espacios para que no se produzcan. Tenemos que buscar cada objetivo con cada persona. Y si seguimos bajando, ya vendría cada tipo, ¿vale? De intervención. Aquí en este caso han puesto en primer lugar las estrategias para aumentar la calidad de vida, ¿vale? Después, las estrategias preventivas, proactivas, que son las que hemos ido diciendo, ¿vale? Después, las estrategias proactivas del desarrollo, las habilidades alternativas, ¿vale? Y por último, siempre suele ser lo último, las estrategias reactivas, pero no restrictivas, como hemos dicho. Entonces, la verdad es que este caso, por ejemplo, fue muy ejemplificador para todos dentro del prototipo y si lo leéis y lo queréis luego poner en práctica también y consensuar con todas vuestras personas cercanas, la verdad es que va a resultar muy útil en vuestro proceso también de aprendizaje. A nosotros nos ha venido muy, muy bien. A ver, por aquí Muy más bien, Fran. preguntas. Muchas gracias por explicarlo. No sé si alguien se anima a preguntar algo a los compañeros. Bueno, yo creo que ha quedado todo muy claro porque nadie, nadie quiere preguntar. Bueno, sí, repetiros todo porque nos preguntaban ahora por el chat si se mandaría el caso a Anthony, si se lo podíamos pasar, si a todos los que estáis en el seminario, como tenemos vuestro correo electrónico, os vamos a adjuntar tanto el cuaderno de bitácora, que es un PDF con enlaces, el enlace a la herramienta libre, que como os han comentado los compañeros, hay que hacer como una inscripción con el correo electrónico. Y también el caso Anthony, ¿vale? Para que lo tengáis ahí como ejemplo y toda la parte de, que acaba de explicar Frank, que viene ahí el plan como muy resumidito y muy bien, que os puede venir bien a vosotros si queréis empezar con este proceso en vuestras entidades.
respecto al cuaderno de bitácora, ¿vale? Que lo ha compartido muy bien Estefanía, yo quería comentar porque las personas que lo abráis como por primera vez, a lo mejor es un bombardeo de información muy abrupto para todos, que os vais a encontrar muchas cosas ahí. Si ya tenéis algunas acciones iniciadas en vuestra entidad, en vuestro recurso, sobre medidas restrictivas, podéis empezar por la parte verde, pero si sois nuevos en esto, os recomendamos que primero vayáis a las páginas naranjas, ¿vale? Que son especialmente formativas, ¿vale? Con todas las sesiones que se fueron haciendo. Y una vez que acabéis, empecéis ya con las páginas verdes, ¿vale? Que es sobre todo para dar feedback de las acciones preventivas, ¿vale? De cómo vais en liderazgo, de cómo vais en análisis de datos, de cómo vais en desarrollo profesional, todos los profesionales, ¿vale? De cómo vais en experiencias de vida. Entonces, lo recomendamos de esa forma, sobre todo. Y lo está aquí mostrando Estefanía, efectivamente, en la parte naranja. Y bueno, vais a ver que habla de las sesiones a las que hace referencia, que están siempre con el enlace de YouTube, ahí, para después de la primera sesión, y ahí os viene el enlace, porque esto se hizo pues, para el pilotaje, ¿no? Y habla de las sesiones que tuvieron durante el pilotaje. Aquí nos comenta, perdón, estoy viendo que hay una pregunta de María Jesús. A ver, cuando habláis de formación a los profesionales, ¿en qué consistía esa formación? ¿Cómo se hizo? Si queréis comentarlo vosotros. Imagino que se refiere dentro del prototipo, ¿vale? Dentro del Sí, prototipo, entiendo a que ver. sí. Principalmente, bueno, dentro del prototipo, la verdad es que fueron 3 años, especialmente los de formación fueron los dos primeros, ¿vale? 2022 y 2023, ¿vale? Quizá 2022 se centró mucho en las labores formativas de Bill, ¿vale? Que nos compartieron, ¿vale? Nos hablaban de sus experiencias, ¿vale? En su entorno, nos hablaban de qué eran las prácticas restrictivas, de cómo podemos crear un entorno libre de restricciones, un entorno saludable, ¿vale? De los modelos preventivos. Todo eso nos iban comentando. Lo vais a ir viendo, ¿vale? En las sesiones que está, en el cuaderno de bitácora viene todo enlace a las sesiones, ¿vale? Eran sesiones de aproximadamente 1 hora y media que hacíamos mensualmente, ¿vale? Y donde se trabaja todo esto. También hicieron otras formaciones, por ejemplo, Laura de Garrido, que es una persona que trabaja en Confederación también, con la que se apoya mucho, sabe mucho de apoyo conductual positivo y nos ha formado mucho también, ¿vale? O otras personas como Ramón Nobel, que era psiquiatra, nos ayudó mucho con el tema de restricciones farmacológicas también. Esto dentro del prototipo, ¿vale? Luego también es importante que vosotros como equipo también busquéis otras formaciones, ¿vale? Como ya he dicho, especialmente pues, en apoyo conductual positivo, son muy útiles, en apoyo activo para aprender esas habilidades de desarrollo con la persona, ¿vale? En debriefing, por ejemplo, también es muy importante trabajarlo también, o en planificación centrada a la persona. Son muy importantes para saber elaborar estos planes también. Que son precisamente estas acciones que al final te das cuenta de que cuando son equipos profesionales muy grandes, ¿vale? De muchos trabajadores, pues al final quedan como muy diluidas las formaciones. Podemos caer en un entorno un poquito ya más consumido que al final cuesta crear nuevas personas, sobre todo también, generar nuevas intervenciones también. Entonces es importante pues, que todos vayáis en la misma línea. Ahí entra el equipo de líder en práctica también, sobre todo. Pero sí que verá que sabemos que a lo mejor hay profesionales que a lo mejor llevan mucho tiempo, desempeñan roles quizás un poquito más relacionados como con cuidadores, como con roles paternalistas, en lugar de ser personas de apoyo, ¿vale? Pues para todas estas personas, estas formaciones son muy importantes también. Sí, iba a No sé si comentar me que, por explico ejemplo, bien. Afanias hizo también una formación, Silvia, la hiciste como de una formación de Virginia Woolf, ¿no? Específica, o sea que luego ya cada entidad, si ha visto necesario realizar formaciones aparte de lo que se les estaba dando en el pilotaje, las han podido realizar aparte. ¿Nos podrías comentar, Silvia, un poquito, por ejemplo, esa formación de Virginia Woolf, que sé que fue muy productiva para vosotros y muy positiva? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Qué Pues creo módulos que viste? duró, que fueron varias sesiones. Yo a esa formación no fui porque estaba en otra asociación, pero duró del 2022, parte del 2023. Primero fueron un grupo y luego ya el resto de la residencia. O sea que la verdad es Fenomenal, o que sea me que se fue muy formó a, útil. todo a todos los profesionales de la residencia. Sí, sí, sí. O Ujú. sea, aquí se forma todo el mundo. Igual que el de apoyo conductual positivo, se formó a todo el mundo. Claro, es que es importante que al final. Auxiliares, técnicos, también estaba dirección, todo el mundo. Sí, Ujú. sí. Fenomenal. Pues esperamos haber contestado a tu pregunta, María Jesús. Y bueno, pues si no hay ya ninguna pregunta o comentario más para los compañeros, pues a ver, no sé si alguien está antes de acabar. Ah, vale, sí, que lo ha puesto aquí mi compañera. Antes de acabar, queremos dar las gracias a todas las personas por el interés mostrado, efectivamente. Muchas gracias por haberos conectado al seminario. Esperamos que os haya resultado interesante
Y sobre todo quería dar las gracias a los 4 compañeros de las entidades que han estado trabajando muy duro durante estos casi 3 años en el pilotaje y que han querido compartir con vosotros su experiencia y bueno, también han sido muy valientes, ¿no? De evaluar cómo estaban en sus entidades y empezar ese cambio, que yo creo que al final es un cambio que tenemos que hacer todos y que es importante y a veces duro, ¿no? Ver que hay cosas que pensamos que no estamos haciendo mal, pero las estamos haciendo mal. O sea que muchas gracias por vuestra valentía, por vuestro tiempo, por haber hecho esta presentación y bueno, a todos los presentes igual por haber estado durante este ratito conectados. Os enviaremos toda la información y de todas maneras en la presentación os dejábamos también los correos de los compañeros, os los añadiré también por si tenéis alguna duda y queréis contactar con alguno de los compañeros directamente para que podáis hacerlo. Pues nada, muchísimas gracias a todos y que paséis una feliz mañana. Un saludo. Muchas gracias a todos por Gracias. asistir. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Gracias.